Hola, mi nombre es Melanie Márquez y junto con mis compañeros Luis Ángel Buzo, Rodrigo Narváez, Ramírez Herrera Noemí y Pérez Reséndiz Jafet les presentaremos el tema de cómo corregir el factor de potencia en presencia de armónica. El factor de potencia se utiliza comúnmente para describir la cantidad de energía eléctrica que se convierte en trabajo. Si este factor es bajo, conduce a un mayor consumo de electricidad. Para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, los capacitores o condensadores son una herramienta para compensar este factor. Sin embargo, ¿realmente son una solución viable para lograrlo en presencia de armónicas? Para empezar, debemos conocer qué es el factor de potencia. El factor de potencia se define como el cociente de la relación de la potencia eléctrica activa entre la potencia consumida en kilowatt y la potencia total requerida, que es kilovoltio ampere. Además, es un indicador sobre el correcto aprovechamiento de la energía. En sistemas trifásicos, las máquinas consumen energía reactiva debido a los circuitos magnéticos, la cual se mide en kilovolt ampere, mientras que la energía activa, con una medición de kilowatt, proviene de la potencia mecánica y de la utilización para producir un trabajo. Corriente armónica. Las corrientes armónicas son señales de ondas senoidales de voltaje y corriente con fase y amplitud a una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental, 60 Hz, producidas por cargas no lineales convertidoras electrónicos, cuando consumen potencia, como los focos fluorescentes, motores de inducción, variadores de velocidad electrónicos y los equipos. Podemos encontrarnos con dos tipos de potencia. Una es la potencia eléctrica activa y la otra es la potencia eléctrica reactiva. La activa es aquella que al momento de utilizarla se transforma en otro tipo de energía, ya sea calórica, mecánica y radiante, que a su vez es capaz de aprovecharse como trabajo útil. Su unidad son los watts, representada con letra W o watts horas, en forma de energía. Y la reactiva es aquella que requieren ciertos tipos de máquinas para producir un trabajo útil, pero que es almacenada en el circuito eléctrico como campo magnético. Al no consumirse, se tiene que regresar a la red eléctrica. Su unidad son los bar o kilobar y bar hora. ¿Qué problemas se originan cuando el factor de potencia es bajo? El principal reflejo es el incremento de la facturación eléctrica por pérdidas en watts, al tener mayor consumo de corriente, aumentando el costo de facturación hasta el 120%. Los capacitores o condensadores son una opción viable, para compensar el factor de potencia resultante en un sistema eléctrico, ya que están preparados de entregar energía reactiva en lugar de consumirla. El resultado, además de lograr un mejor aprovechamiento de la energía, evita que un factor de potencia incremente el consumo de corriente y, a su vez, el monto de la factura por el servicio debido a la pérdida de watts que se produce. Sin embargo, los capacitores y armónicas no se pueden mezclar, por ello hay factores que deben considerarse para su instalación si se busca corregir el factor de potencia. Tomando en cuenta que las corrientes armónicas se manifiestan dentro de los sistemas eléctricos a una frecuencia múltiplo del fundamental Hz, todas las cargas que tengan una fuente de rectificación producen una distorsión de la onda fundamental de Hz. Estas cargas son llamadas no lineales y se relacionan con cualquier tipo de carga electrónica como drives de corriente alterna y corriente directa. Hay arrancadores estáticos, UPS, computadoras personales, entre otros. Si llegara a presentarse una corriente armónica cercana al punto de resonancia desarrollado, entonces el efecto se magnifica, causando problemas como el exceso en la distorsión del voltaje, disparos por sobrevoltaje en los drivers, niveles de aislamiento estresados de transformadores y conductores. Algunos de los fenómenos que se mencionaron en la diapositiva anterior se presenta. Lo primero que debe hacerse es identificar la distorsión total de la corriente presente en el sistema, y para ello es necesario realizar una medición con un aislador de armónicas.
Si los resultados arrojan que la distorsión total del corriente es mayor a 15%, se recomienda instalar un filtro pasivo de armónicas, el cual proporcionará los reactivos indispensables para mejorar el factor de potencia sin que se origine el efecto amplificado de la corriente por resonancia, mientras que el efecto de sobrevoltaje reducirá y con ello los problemas de potenciales en los equipos electrónicos. Por último, hablaremos de los filtros pasivos como alternativa para la corrección del factor de potencia en presencia de armónicas. Existen dos tipos de filtros pasivos que pueden ser la alternativa para la corrección del factor de potencia en presencia de armónicas, los cuales, como ya se mencionó, poseen la capacidad de evitar la resonancia armónica y a la vez corregir el factor de potencia. Estos dos tipos de filtros son los filtros sintonizados y los filtros desintonizados. Los filtros sintonizados de absorción con R igual a 4.5% están compuestos por una inductancia en serie con un capacitor que pueden estar conectados en delta o en estrella y sintonizados a la frecuencia armónica existente en el sistema eléctrico. Los filtros desintonizados de rechazo con R igual a 7%, al igual que los filtros de absorción, están compuestos por una inductancia en serie con un capacitor que puede estar conectados en delta o en estrella y sintonizados a una frecuencia armónica alejada de las existentes en el sistema eléctrico.